Pero qué paranoia, ¿no? Ya, tío. Hay que analizar eso porque la fumada que se han metido para crear el tráiler este para alistarse al ejército es muy, muy, muy fumada, ¿eh? Fíjate lo que dice. La historia necesita a alguien como tú, ¿vale? Sí, No, sí. no, dice, la historia necesita Alguien como de tú, pero una... en plan como destinado a cualquier persona, ¿sabes? Sí, sí, En plan, sí, pero bueno. cualquiera podría entrar. Eso es lo que da a entender con eso. Sí, bueno, da a entender, claro, da a entender de que da igual en de qué país seas, ¿vale? Sí, sí, sí. Que te enseña una Te tía, hace creer que ese podría ser tú. exacto, Code y viene Fighter. de Code Fighter, o sea, el código del guerrero, ¿sabes? Del luchador, código del luchador. Buah, buah, esto. Esto es muy Illuminati, ¿eh? Todo ilumina, bueno, se queda corto. Mira, escucha. Esto es muy Illuminati. Y encima con esta música. Buah. Y con la mascarilla, las gafas. Súbele el volumen Parece al... rollo médico, pero lo que es el traje que lleva no, no es de médico, es como... Es mm, como es una de monja. mezcla, ¿no? Y si te fijas, lleva unos guantes, que los guantes tienen como una tecnología, que es lo que Sí, le hace crear esa bola de luz. sí, sí, sí. Mira, ¿ves? Te fijas muy bien. Te Sí, fijas en sí. los detalles mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien, O sea bien. que realmente no es como, sería como un ingeniero o algo así, ¿no? Sí, bueno, está probando la tecnología que va a poner al servicio de los soldados, ¿no? Sí, sí. Enseñando lo que hay. La nueva tecnología extraterrestre. Porque luego al final Sí. sale el plano del ovni, o sea que seguro que tiene algo que ver El con cazador de virus. el cazador de virus, pero... Ojo, el cazador de virus. el cazador de virus. O sea, ¿Qué podría referirse a eso? pues, pues que con la fuerza interior hay que acabar con el virus, ¿no? O algo así. O con esa tecnología que detectará... Bueno, sí, claro. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, porque los guantes es la tecnología Sí, y está en tus manos. sí, ¿Ves? Está en tus manos. sí. Y ese puede ser tú. Y esto es el resultado de la tecnología de Virus Hunter, para cazar al virus. Como que estos guantes, pues, puedan neutralizar el virus. Este tío es medio cyborg. Sí. Este ya es un militar ahí. Bueno, el multiplicador de fuerza. Multiplicador de fuerza es que no es solo uno, Sí, yo también pensaba que era eso, que pero son unos cuantos, ¿no? Bueno, en plan un ejército. yo también ¡Mírame! pensaba ¡Ah, que no, era no, eso. no, no, no! ¿Lo has visto? ¡Hostia! O Que, sea, eres tú que que llevas implantes y tienes más y fuerza. te multiplicas. O sea, no necesitas un ejército contigo mismo. Ya tienes a 50, 100 o los que tú quieras multiplicar. Claro, o eres un tío y además eres un tío que tiene mucha velocidad. Mira, Yup, ¿has Sí, visto? que hace como saltos en el tiempo. Sí. Buah, buah, buah. Yo me voy a alistar, ¿eh? Pero vamos, este tío corre a velocidad sónica o más. Mira, Yup. Hostia.
Hostia, qué guapo. Es guau. Guau. Esta imagen es una de las que más mal rollo me dan, Pero sí, sinceramente. está Vamos a fenomenal. analizar un poco qué es lo que hay encima de la mesa porque me perturba. O sea, el tío lanza cuchillos, porque son cuchillos, se ve claramente. Un montón de cuchillos, o sea, vamos, está rodeado de cuchillos. Más el que tiene en la Esto, mano. y esto, mira, un chino. ¿Un? Es un chino. ¿Un chino? Sí, ¿En serio? es una cebolla. ¿Y la cebolla qué significa? ¿Un chino? Sí, para los americanos, o sea, los soldados, así de tonos despectivos les llaman cebollas, Anda, hostia. porque son gordos. Porque según ellos son gordos y parece que están llorando. Hostia. Lo que acabas de descubrir. Le quieren cortar la cabeza a los chinos. Pues sí, mira. ¡Wow! Y lo pasan ahí por alto, porque esto si no paras el vídeo no lo ves. O Ya, sea, ha sido, pero vamos, que lo he visto de casualidad, porque o no lo sea, sabía. parte la cebolla con el cuchillo y se ven un montón de gente ahí en una mesa que podrían Luego, ser los luego, líderes, podrían ser chinos esa gente. sí, este es chino. Parecen un poco, ¿no? Este es chino, Parecen un este es poco negro. chinos, pero no estoy segura si los del otro lado son chinos. Sí, mira, espera. Uy, pintado. A ver. Me guardo aquí una máquinas, ¿no? Sí, Sí que es chino, sí. parece. A ver. A ver si lo pillas un poquito mejor, ¿sabes? En Sí, otra, en otro fotograma donde no se mueva tanto. esta la ves, esta de aquí la ves. Esa más que china parece negra, pero no sé. Una negra y le han hecho facciones como si fuese de Cromañón, ¿ves? Sí, sí, Pues parece. esa. Más que china parece negra esa. Y el tercero no es chino. Yo creo que el No, tercero no es chino, ese tampoco. este es europeo y este es americano. Sí, podría ser tranquilamente. A ver. Es que si tiro más para atrás. Sí, mira, es chino. ¿Ves? Las cejas para adelante. Sí, sí, parece, sí, sí. Y la primera se parece un poco a la segunda al lado del chino. Esta. La primera, esa. Esa se parece a la segunda al lado del chino. Ah, sí. A ver. Sí, Es del rollo. pero esta es china. ¿Ves? Sí, podrían ser en plan, por ejemplo, la pareja. En plan, los dos primeros, una pareja de chinos, los otros dos, la pareja Negros. de... Negros, sí, este es negro. Podría ser. Pues mira qué labios. Sí, sí, este es negro. ¿Ves? Sí. Los labios. Y luego está aquí el... El europeo que has dicho. Pero está enfrente de otro hombre. Está enfrente de otro hombre que no se le ve. Está en negro.
Hay más mujeres que hombres, ¿verdad? Una, dos, tres. Sí. Hay tres Hay más mujeres. mujeres. No, cuatro mujeres y uno. Vamos a ver qué hay en las bandejas esas. Cada uno tiene como una bandeja y Ojo. tienen una especie de vaso, pero yo creo que no es un vaso, No, sino... no son vasos, son edificios. Son edificios. Sí. Mira, ¿ves? Son edificios de distintos tamaños, ¿verdad? Sí. Son como rascacielos. Cada, Este. cada uno simbolizaría un Un país. país, un estado. Exacto. Es, Cada uno, es como el Monopoly esta imagen, ¿no? Que en plan cada uno tiene sí, su... cada uno tiene su cometido de Y inteligencia, con la ¿no? imagen de los cuchillos da a entender como que se van a unir en uno. ¿Sí? Rebastecer. Eso es lo que ponía en esta imagen. Renovador. Se renueva el sistema Sí, y dejan de... Nos unificamos en solo uno. renovador. Porque con los cuchillos esos es en plan que se lo cargan. Sí, pero fíjate, renovador, ¿vale? Cada uno con un país delante, ¿vale? O sea, con una civilización delante, ¿vale? Sí. Los chinos se toman por culo. Ya, esto parece Dios, ¿eh? Mm, ¿ese tío no era el del guante? Que tenía... Mira la bata es muy parecida a la del guante, ¿eh? A ver. ¡Nos están hackeando! Como dice el anfitrión cada vez que se le para algo. No, porque se para. Vamos a fijarnos en el tío de la bata. En este, que no se le veía la cara aquí. Pero fíjate en los botones y en la camisa. Y las manos. Y fíjate que es morenito de piel. Sí, sí. Sí, sí. Es el mismo. El virus Hunter Exacto. luego sale más adelante desenmascarado, sin mascarilla. No, no, no. Bueno, es parecida la bata, es parecida, pero lo que es el cuello es un poquito diferente. Y Ya, no. la única diferencia es que tiene el cuello diferente y tiene una placa con su nombre o con algo así. Creo Sí, que pero. sale como unas letras en la placa. ¿Y esta imagen? La luz. La luz y los cuchillos. Pero, Eso es simbolismo, tanto la cebolla como los cuchillos. bueno, Supongo que sí. será un simbolismo. Cuchillos muerte o Esta fin imagen de es que, algo para el esta imagen, renacimiento este. es que esta imagen Bueno, la esto, renovación. esto fue hindú, ¿eh? Aparte hay un contraste de un montón de luz con mucha oscuridad. Sí.
¿Qué? Ah, que te recuerda. Ah, sí, 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 sí. Arriba, arriba te ha saltado una imagen que era parecida. No, más arriba, un poquito más arriba. Esa. Abajo, abajo, abajo. Esa. ¿Ves? Sabía yo que me sonaba. Sí, sí, sí. Sí. Una persona que es capaz de tirar muchos cuchillos con un montón de manos. No, pero... espera. Espera, espera. Eh, no, este no es. No. Gatito. ¿Has visto algún episodio que salga gatito este? No. Es de bola de drag. La hostia. Bueno, a ver. Bueno, por ahí anda la cosa. Mira, he buscado simbología, el cuchillo. El simbolismo del cuchillo va frecuentemente asociado a la idea de ejecución judicial, de muerte, de venganza, de sacrificio. La mano armada de Abraham en el sacrificio de Isaac. El cuchillo es el instrumento esencial de los sacrificios. Ahí lo dejo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Aparte de los edificios, tienen como un papel, ¿no? Debajo del edificio. Sí. Tiene una especie de papel y alguna cosilla más. Es como un papel doblado, ¿no? Como si fuera una factura o algo así. Sí, es como la misión. La misión que este les da. Podría ser, ¿eh? Sí, sí, podría ser. Que estén amenazados por esos cuchillos a hacer esa misión. ¿Y esto? ¿Qué significa? De wavelet. Joder. Hostia, longitud de onda, ¿de verdad? Lane. Esto ya es a nivel táctico, a nivel para usarlo en combate. Buah, 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 buah. ¿Cómo termina el vídeo, eh? Es que me pone la piel de gallina. Esto es para derrumbar aviones o lo que sea. Aquí aviones precisamente no salen en ningún momento, ¿eh? Y de ahí se abre una imagen que salen esos. Sí. Hostia. Y pone pagado por vosotros. No. Paid for the US Army. Vamos, que la han financiado ellos, producido por ellos. Sí, sí. La
historia necesita hacerse con gente como tú.